yo estoy aquí con Pedro Adrián Zuluaga, crítico de cine, escritor, profesor, y nos estamos reuniendo muy apropiadamente en el mes de junio, que es el mes en todo el mundo de el orgullo gay. O sea que aquí estoy yo, la entrevistadora, que soy gay, hablando con un escritor gay, y vamos a hablar sobre un libro icónico en la literatura colombiana sobre alguien que fue gay y que se sintió feliz de ser gay. O sea que es un gran orgullo para la literatura y para todos el tener a Pedro Adrián hablando sobre este libro, Un beso de Dick, que fue publicado originalmente en 1992, cuando se ganó el premio de la Cámara de Comercio de Medellín, cuando su autor, el joven autor Fernando Molano Vargas, estaba vivo y pudo recibir ese premio. Y vamos a hablar también, Pedro Adrián, que se ha adentrado profundamente en la literatura de Fernando Molano y en lo que significa para nuestra literatura. Vamos a hablar de el libro de Pedro Adrián, la biografía de Fernando Molano, quien murió en 1998 de SIDA y nació en 1961, que se llama Todas las cosas sin ninguna. Bienvenido, Pedro Adrián. Es un gran placer y un gran orgullo. Hola Rosario, pues es un gusto enorme estar contigo y celebrar la alegría de ser y el orgullo de leer, o viceversa, ¿no? El orgullo de ser y la alegría de leer también. Qué lindo, de verdad. Y con un invitado en el medio que no está, que convocamos, tan entrañable como Fernando Molano. Exacto, es decir, lo sentimos muy presente, ¿no? Y tú nos los vas a poner aquí a Fernando Molano a hablar con sus palabras y con su historia. Así que adelante, preséntanoslos, preséntanos sus libros y danos esa visión tan hermosa del escritor. Bueno, pues Fernando Molano es un escritor de 2 novelas, un libro de poemas y unos cuentos que están inéditos y que esperamos que pronto se publiquen. Y con esta obra tan corta, pero tan tremendamente vinculada a su propia vida, generó una grieta, pero una grieta en el mejor sentido de la palabra, en la literatura colombiana y en la autopercepción que las personas gays o LGBTI teníamos de nosotros mismas, ¿no? Fue una grieta que permitió, bueno, creo que la palabra grieta da como el sentido de una herida, aunque también lo es, por supuesto. Pero quería pensar la idea de grieta como algo que rompe un estado de cosas e inaugura otro. Y ese estado de cosas que rompe la literatura de Fernando Molano y su misma autopercepción como persona gay, fue un estado de cosas marcado por el estigma, la vergüenza y el silencio. Y él, como todo gran escritor y como todo ser humano comprometido con su tiempo y con el hecho de estar en el mundo, pues llevó esa condición propia o ese estar en el mundo, a donde tenemos que llevar nuestra presencia en el mundo, y es a una transformación de las condiciones históricas y una transformación del tiempo que nos toca vivir. Y él utilizó la literatura como esa herramienta o esa arma. No me gusta la palabra arma, yo quiero desprenderme un poquito del lenguaje militar. Hago mucho el esfuerzo de no convocarlo, pero a veces se me sale inconscientemente. Y hago el esfuerzo porque además creo que la literatura de Fernando Molano es importante también por eso, porque desmilitariza el cuerpo masculino, lo saca de su condición para la muerte y para la guerra en un país como Colombia tan tremendamente, donde los cuerpos masculinos y femeninos también, pero yo diría que especialmente masculinos, están abocados a ser para la muerte, ¿no?
y el cuerpo gay hacer para la muerte, para un cierto tipo de muerte que ahorita fuera de micrófono estábamos hablando, Rosario, que era la muerte que a él le tocó vivir, la muerte por VIH-Sida, que, que a él se lo llevó, la enfermedad se lo llevó en el 98, cuando tenía 37 años, muy joven. Entonces, claro, es una obra y es una vida marcada entre tensiones y entre polos que van entre la alegría de vivir, de la que hablábamos, la alegría de ser, el orgullo de ser, y por supuesto el estigma, la homofobia, atravesando todos los espacios de su vida, la homofobia circulando por todas las instituciones a las que él se enfrentó, la familia, el colegio, los partidos políticos, la izquierda, bueno, en todos los lugares él probó la hiel amarga de él lo llamaba el adminículo fóbico, ¿no? Esta cosa que se le inserta artificialmente a las personas, porque no creo que eso sea natural, que hace que odien lo que es diverso, ¿no? Lo que es diferente. Y su literatura es un canto a la diferencia y a la alegría de ser diferente y, y sobre todo a la alegría del amor, ¿no? Creo que es una, si yo fuera a escribir esta literatura en alguna tradición, la escribiría a falta de una literatura gay en Colombia, que no creo que la haya muy robusta, se está creciendo y se está armando. Yo escribiría esta literatura de Fernando Molano en la literatura de amor en el país de la violencia, en el país de la guerra infinita, una literatura de amor. Pedro Adrián, para las personas que no conocen el libro del cual estamos hablando, que fue el que se ganó el premio de la Cámara de Comercio de Medellín en 1992. Recordemos que esto es el siglo pasado, recordemos que verdaderamente fue algo revolucionario que se le diera un premio a un libro en que a mí me gustaría, Pedro Adrián, que tú mencionaras esa literatura de amor en este libro, la juventud de quienes se están amando, ¿no? Porque es verdaderamente tan refrescante ver esa juventud. Claro que sí, Rosario. Creo que una de las grandes novedades, o una de las cosas como aurorales que tiene el libro es precisamente que sea una novela de amor entre dos muchachos y que sea, por un lado, una novela gay, por otro lado, una novela muy urbana y al mismo tiempo lo que llamaríamos una novela de formación, ¿no? Que dentro de la tradición literaria es este tipo de novelas que descienden del joven Werther de Goethe o de otras literaturas europeas, que son las novelas de la formación de la conciencia del personaje, ¿no? De su estar en el mundo. Son novelas de formación, entonces, aparte de ser una novela de formación donde los personajes se dan cuenta de quiénes son, estos dos muchachos, Leonardo y Felipe, que son compañeros de colegio y compañeros de juegos, de fútbol, de fiestas, y que se enamoran el uno del otro, pues también es una novela de la formación y del reconocimiento de una diferencia que es la de ser gay en esa Colombia del siglo pasado, y en esa época donde está ese despertar del erotismo, pero al mismo tiempo eh, la vulnerabilidad que da el estar siendo tan dependiente de dos instituciones tan homofóbicas como suelen ser la familia y el colegio, ¿no? Y entonces en esos universos florece sin culpa y sin vergüenza, pero con estigma, de parte de quienes están observando ese amor, el amor de estos dos muchachos. Y pues no quiero hacer spoiler, ni mucho menos, para que quienes no lo hayan leído se internen en esa maravilla del libro, pero pues es un libro con unos maravillosos efectos de naturalidad, un libro con un lenguaje coloquial, pero que no quiere decir que sea un libro inocente. Es un libro totalmente trabajado por un escritor que ya a sus 31 años era una especie de animal literario que había leído mucho y que había bebido de fuentes muy diversas, como El guardián en el centeno de Salinger, por ejemplo, que había leído mucha literatura y que había estudiado literatura.
Entonces, eso que él logra de contarnos la historia del amor de estos dos muchachos con esa naturalidad es un logro literario y trabajado conscientemente por parte de un escritor que sabía muy bien de técnicas como el flujo de conciencia, el monólogo, eh, la novela testimonial y que la novela de formación, y que toma un poco de cada una de estas tradiciones y hace algo completamente nuevo, que es esta novela que marcó toda una generación de lectores, especialmente al comienzo, sobre todo hombres gay, pero después ha encontrado nuevas y nuevos lectores y ha demostrado que es una novela universal, como toda gran novela, ¿no? Como toda gran novela, exacto. Y sería interesante, Pedro Adrián, porque tú lees esta novela y después, al cabo de los años, decides adentrarte en la biografía. Aquí le tenemos que dar verdaderamente muchísimas gracias, ¿no? A Seis Barral por haber republicado toda la obra de Fernando Molano. Pero sería bueno que tú hablaras un poco sobre eso, de cómo decidiste no solamente empezar a estudiar esa obra, sino meterte en la vida de esa persona. Sí, Rosario, mira, no, iba a aclarar una cosa, que más que ser una novela de monólogos o de flujos de conciencia, El beso de Dick es una novela en primera persona, sí, efectivamente, y es una novela con una capacidad también para reproducir los diálogos y una intuición y una atención a la lengua bogotana, llamémosla así, que parece que los bogotanos no existen, pero él crea una lengua bogotana, ¿no? Con mucha percepción, con mucho oído musical, y sus diálogos son maravillosos en El beso de Dick, en Un beso de Dick. Bueno, ya con esa aclaración, pues que creo que se me había sugerido que él trabajaba en monólogo. Pues Rosario, mira, yo leí esta literatura en los años 90 y claramente yo, siendo muy joven, esta literatura, siendo muy joven y autopercibiéndome como gay, fue para mí muy liberador leer que otros habían escrito sobre estas experiencias y que habían escrito sobre estas experiencias desprendiéndose de la culpa, el pecado, el crimen y todos esos lugares donde la experiencia homosexual había sido arrojada, ¿no? Y bueno, entonces ese fue esta literatura fue una herramienta de liberación personal. Eh, Leí pues la novela Un beso de Dick y el libro de poemas Todas mis cosas en tus bolsillos, que lo publicó en su primera edición la Universidad de Antioquia, un año antes de que Fernando Molano muriera. O ¿Lo sea, en podrías 1900, mostrar? ¿Podrías sí, mostrar el libro? es esta edición. Esa es la edición, la Esta es nueva la edición edición. reciente, la nueva edición que también publica Seis Barral en 2020, 2019, Ujú, con un prólogo de Carolina Sanín, por cierto. ujú. Eh, bueno, entonces Seis Barral, después de que se encuentra el manuscrito de Vista desde una cera, que es la segunda novela de Fernando Molano y una novela póstuma, este manuscrito es encontrado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, a donde había llegado porque la novela Vista desde una cera, la segunda novela que cierra como todo este ciclo literario, Exacto. había llegado a un ciclo literario marcado por lo testimonial y por las vivencias del narrador, o sea, como lo dice Héctor Abad Faciolince, es una literatura donde la materia narrativa, literaria, es la propia vida del autor. Su propia vida como persona gay en la Bogotá de los años 90 y como una persona de clase popular y marcada por los signos de la precariedad y de la lucha por la supervivencia y de una tremenda dignidad, un personaje de una tremenda dignidad, como queda muy claro en esa entrevista de la que estábamos hablando ahora fuera de micrófono, que le entrega o que le da a su profesor y maestro, su maestro, David Jiménez en 1993, una entrevista que se puede conseguir en YouTube, una entrevista de David Jiménez con Fernando Molano Vargas.
Entonces, en el 2012 decía, finalmente se publica Vista desde una acera, la publica Seis Barral, es esta edición, Es esta, sí. con estos dos muchachos que se están mirando un poco de reojo, uno de ellos en una calle de la Candelaria en Bogotá. Después de que aparece la novela en la primera década del siglo XXI, de que se encuentra el manuscrito o el mecanoscrito, no sé cómo se dirá técnicamente, no un manuscrito a mano, sino en procesador de datos, se publica porque finalmente se logra que los herederos, que son los hermanos de Fernando Molano, se pongan de acuerdo para permitir que esta novela póstuma se publique en el 2012. Y tiene mucho éxito también la novela, se empieza a leer en paralelo con El beso de Dick o con Un beso de Dick, y se leen ya como un cuerpo, como un cuerpo de escritura que tiene mucho que ver con, yo diría que con una forma de ser, de asumirse y de autopercibirse como gay en la Colombia de las últimas 3 décadas, ¿no? Y también de todos los espacios que se nos han abierto a todas las personas gay en estos 30 años, espacios que se nos han abierto y que no han sido pocos. Es también una historia muy meritoria y muy heroica, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando Juan David Correa llega a Planeta, como editor de Planeta, pues a él entonces ya se le ocurre armar la biblioteca de Fernando Molano, o sea, publicar estos dos libros narrativos y el libro de poemas, y al mismo tiempo que los publica en nuevas ediciones. Ya tú mostraste la edición de Un beso de Dick, que es con mi prólogo, y la nueva edición de Todas mis cosas en tus bolsillos. Entonces se le ocurre, o a Christopher Tibel Lloreda, se le ocurre, con esa intuición de los buenos editores, que una buena forma de cerrar este ciclo o esta biblioteca personal de Fernando Molano es con una biografía que le reconozca precisamente que esta literatura de Fernando Molano está totalmente vinculada a su vida, a la vida de muchos lectores. Y bueno, pues entonces me proponen, yo ya había escrito el prólogo de Un beso de Dick unos meses antes, y me proponen hacer la biografía, y yo me embarco en esta aventura temeraria y maravillosa en plena pandemia, además, básicamente como una búsqueda de las huellas de un fantasma, ¿no? Entre los amigos que lo conocieron, entre los familiares, los editores, entre sus textos, algunos de ellos inéditos y que encontré y que ojalá se publiquen, 2 cuentos y unas cartas. Ojalá eso también termine publicándose y completando como toda la obra del autor. Sí, es como un ejercicio de bordear o de asediar a un fantasma, hasta el punto de hacerlo aparecer, ¿no? Exacto. Carolina Sanín escribió un muy bello texto sobre mi biografía, donde decía eso, que de tanto pensar sobre la ausencia, sobre ese ausente, que es como un amado también, ese amado ausente, ese escritor amado al que yo nunca conocí, lo vuelvo presente o lo traigo a la vida de algún modo. De un modo que además no quiero contar porque tampoco quiero hacer spoilers sobre la biografía. Y es eso, pues un poco en la tradición quizá de lo que hizo Fernando Vallejo con Barba Jacob, y de todos los grandes biógrafos que yo creo que se vuelven uno con su biografiado, ¿no? Al punto de ser atravesados por esa obsesión, ¿no? Y bueno, digo Fernando Vallejo y digo Porfirio Barba Jacob, y con eso también estoy mencionando 2 referentes fundamentales de una literatura homoerótica en Colombia, en la cual también nos sostenemos, porque yo creo que esto también es muy bonito, Rosario, pensar que esta literatura ha sobrevivido también porque son lazos de amor, ¿no? Claro. Son lazos de amor. Es decir, si Fernando Vallejo va a buscar las huellas de Porfirio Barba Jacob por Centroamérica, es porque se está reconociendo en ese antecedente, y porque se está reconociendo afectiva, espiritual, existencialmente, en ese antecedente de otro hombre gay antes que él, antioqueño como él,
refugiado o tránsfuga como él, maldito como él, ¿no? Y bueno, entonces si yo me reconozco en Fernando Molano es también por una serie de coincidencias biográficas que tienen que ver, pues por supuesto, con ser homosexuales, con el VIH, con el tiempo que compartimos, que a pesar de haber compartido espacio juntos en el mundo, pues no logramos conocernos, pero hubiéramos podido conocernos, ¿no? Y un poco yo fantaseo con esa posibilidad en la biografía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera conocido, por ejemplo? Me hubiera caído bien, me hubiera enamorado de él o él de mí. mm, Ese tipo de cosas que erotizan la literatura, esto de la literatura y el erotismo está muy presente también en un ensayo y porque su literatura es tan coloquial, la de Fernando Molano, pero al mismo tiempo tan autoconsciente y tan autorreflexiva que él en sus novelas, en Un beso de Dick y En vista de una cera, él introduce momentos ensayísticos y de reflexión sobre el hecho literario. Una clase, por ejemplo, en la que Leonardo, el amante de Felipe, expone sobre un poema de Eliseo Diego y es toda una teoría de la recepción y de la poesía y de la recepción poética, ¿no? Desde el afecto y no desde la forma. Y en Vista de una cera, que es la novela ya donde Fernando Molano habla del VIH-Sida y donde cuenta la enfermedad de su novio, Diego, mm, que se llama Adrián en la novela, pues también tiene un inserto reflexivo que es todo un ensayo sobre la poesía que se llama precisamente como la biografía, ¿no? Todas las cosas y ninguna. Ujú. Exacto. Y Pedro Adrián, yo te agradezco muchísimo toda esta síntesis que has hecho sobre la obra de Fernando. Tendríamos mucho para conversar, ¿no? Algo muy hermoso que yo pienso con respecto a Un beso de Dick, por ejemplo, y que es un libro tan icónico para tantas personas en Colombia, es lo que tú has mencionado, ¿no? Ese sentimiento de libertad y de amor y de no culpa. Es el muchacho amando como se debe amar, ¿no? Es decir, es el sentimiento universal que nos une a todos. Entonces, tú y yo hemos hablado mucho de eso y verdaderamente te agradezco muchísimo que lo hayas podido traer en estos breves instantes a que los lectores se interesen por el amor en general, por el amor universal, porque quien ama, ama, ¿no? Amor es amor. Te agradezco muchísimo, Pedro Adrián. Exactamente, Rosario. Yo, a propósito de eso que decías del amor universal, yo empiezo mi autobiografía con el, con el mito de Filemón y Baucis, que está en las Metamorfosis, que es precisamente un mito sobre el amor y sobre dos ancianos que son visitados por un dios, Zeus, y son dos ancianos que le piden un deseo a Zeus, porque ellos acogen a Zeus o le ofrecen el don de la hospitalidad que nadie les había ofrecido, que nadie le había ofrecido a Zeus, y él para agradecerles les permite cumplir un deseo y ellos eh, piden envejecer juntos, morir juntos, Filemón y Baucis. Y entonces se enlazan como dos árboles. Y me parece una bella historia de amor y de la universalidad del amor y también de que el amor en el caso de estos dos ancianos, Filemón y Baucis, es como la bendición de un Dios, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Es hermoso, es muy, muy interesante lo que tú mencionas allí. Y verdaderamente como crítico literario que eres, fue muy interesante ver todo lo que tuviste que decir sobre la vida de Fernando Molano y para todas las personas gay y no, y también para no las personas, para las personas que no son gay, este es una pieza de literatura que verdaderamente vale la pena leer y reflexionar sobre ella, sobre la importancia del amor en general. Sí, Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rosario. Terminaría con Fernando Molano era un convencido de que toda vida humana se resuelve en el amor. O sea, que el gran asunto humano es el amor. No es ni la guerra ni la política, sino el amor.